Buen día con todos y todas. Esta tarde tenemos el agrado de tenerlo acá en la carrera de Diseño Multimedia de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, al compañero, al docente Santiago Pazmiño. Santiago Pazmiño nos acompañó el día de hoy en nuestro Signa capítulo 3, hoy por hoy denominado Multiplicidades en el campo del diseño. Santiago Pazmiño, especialista en el desarrollo de proyectos visuales con la aplicación de conceptos teóricos prácticos orientados al brand management, medios comunicacionales, multimedia, interactivos y nuevas tecnologías. Santiago, nuevamente bienvenido acá a la carrera de diseño multimedia. Nos gustaría que nos comentes un poquito cuál ha sido tu recorrido, sobre todo en el campo como diseñador gráfico, como diseñador multimedial, un poquito para que los estudiantes de acá de la carrera entiendan y comprendan cuál es esa labor, ¿no?, del diseñador en sí. Ya, muchas gracias, Roberto. Primero gracias a la universidad, a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto y un agrado compartir estas experiencias y este poco conocimiento que uno tiene en este campo específico. Como diseñador gráfico, mi experiencia básicamente empezó desde la carrera, ¿no? desde el estudio. Vale mencionar, te conozco a ti desde la universidad en la que me gradué, la Universidad de Israel. Fuiste docente mío además, y precisamente desde sexto nivel fue cuando yo empecé a tener el acercamiento al campo profesional, con el grupo de amigos, donde a partir de las clases propias de la universidad, de la carrera, empezamos a trabajar con la generación de equipos de trabajo, la generación de empresas. En nuestro perfil, si recordamos, es diseño gráfico empresarial, en el cual justamente sí tenía ese enfoque un poco hacia la parte de cómo al diseño se le puede trasladar ya no solo a la parte de ejecución práctico-tecnológica, sino también cómo se les lleva a estos espacios ya para la generación de negocios o de empresas. Entonces empecé a trabajar con eso y bueno, el recorrido que todo diseñador empieza, creo yo, siempre digo un poco el 95% de los diseñadores tenemos como primeros clientes a la familia. Tíos, sí, abuelos, padres, hermanos, primos que tienen sus negocios y quieren obviamente. Entonces ahí empecé siempre con el tema. Y después de eso, bueno, el boca a boca, el acercarme a negocios, como la parte ya más de gestión de trabajos y de equipos de trabajo. De ahí en la parte ya más de freelance, obviamente en los campos que más me desenvuelvo, como decía en la referencia, me gusta trabajar mucho en la parte de comunicación e identidad corporativa, el desarrollo de marca, branding, y después con el estudio de mi maestría empecé a trabajar ya en proyectos más específicos, uno de los cuales todos tal vez conocemos aquí en el país, en la ciudad, es del bus de 2 pisos. Fue un proyecto que trabajé en la maestría no solo desde la parte gráfica, sino más bien desde la parte del proyecto en sí, combinando estas capacidades, estas habilidades de conocimientos en el desarrollo de negocios y de proyectos, no solo de diseño, sino en general, ¿no? Obviamente ahí una de las preguntas que fueron súper interesantes, ¿no?, acerca del marketing que hizo uno de los chicos. Yo ahí, por ejemplo, trabajé con familiares que uno era turismo, el otro trabajaba más en la parte económica, la financiera, yo desde la parte proyectual, o sea, de la generación del proyecto en sí, y ahí nos juntamos y empezamos, y bueno, es lo que tenemos hoy por hoy, el bus de 2 pisos, que ya lo tenemos desde hace más de 10 años. Y bueno, yo ahí mi participación, por ejemplo, fue como gerente de comunicación corporativa, manejar todo lo que era la comunicación, la identidad, el marketing también, y obviamente liderar el equipo de diseño que generaba las gráficas, el diseño multimedia, o pasaba por mi lado todo lo que tenía que ver como gráficas externas y comunicación interna, ¿no? Y de ahí me enfoqué en el campo, mi otra línea, que es el campo de la docencia, ¿no?, en donde también ya a partir de los estudios ya particulares, específicos, en este caso de la tipografía, de la semiótica aplicada a la tipografía, con la cromática, es decir, todo lo que es el signo, me ha llevado a un campo ya de un poco más de estudio y de investigación de este tema. Y sin embargo, profesionalmente, hoy por hoy, lo que hago es básicamente asesorías, justamente a empresas o a negocios que quieren empezar desde la parte de la imagen y la comunicación del branding digital, por ejemplo. Cómo sus marcas van a ser percibidas por sus públicos ahora en el campo digital. A partir de la pandemia eso tuvo un auge impresionante, ¿no? Desde algunos estudios, por ejemplo, las empresas buscaron generar procesos de transformación digital y el diseño es uno de los pilares para la transformación digital.
¿Qué negocio no buscó, por ejemplo, generar aplicaciones o tener una página de Facebook o hacer publicidad en Facebook para chatbots, el propio WhatsApp, ¿no? WhatsApp Business, que busca tener esa interacción? Entonces, pero no es solo mandar un mensajito y decir, bueno, cómpreme mi producto, sino es con qué gráfica, con qué animación. Trabajar la imagen, ¿no? Trabajar la parte de la imagen. Entonces, todo eso desde la asesoría o la consultoría es gestionar y ayudarles a que ellos puedan gestionar sus equipos de trabajo. Porque claro, la oferta también profesional es inmensa, y los diseñadores gráficos, multimedia, diseñadores publicitarios, aparte de los que ya existen y de los que van saliendo de las universidades, entonces la competencia es bastante fuerte. En ese caso, otra de las líneas que a mí como docente también me interesa es obviamente la capacitación. Entonces, en ese sentido, más allá de conseguir un cliente específico, lo que hago es buscar que los clientes puedan tener también un equipo de trabajo que les permita gestionar esa marca. Y sin embargo, uno desde externamente los va ayudando, los va guiando, y en ese sentido se puede generar un trabajo mucho más amplio, ¿no? Básicamente es un poco en mi trabajo profesional. Hoy por hoy estoy trabajando con la imagen también, de imagen política, imagen de comunicación política. Obviamente el contexto del país está en ese sentido y bueno, se me ha dado la oportunidad también de compartir con un par de candidatos que están trabajando su imagen, y estoy en ese asesoramiento también de la imagen, porque es una imagen que no solo se maneja obviamente en el boca a boca cuando va a las calles, ¿no? También se maneja ahí, pero en las redes sociales, en los comunicados, en los twitters, en TikToks. Por Dios, no hagas TikTok porque o tú sí, pero tú no. O sea, ese tipo de cuestiones, o sea, no cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, hemos tenido esos análisis también en las campañas presidenciales, donde, a ver, ¿qué hace en el TikTok el señor hablando de una cosa seria del país? Entonces, ese tipo de asesoramiento creo yo que hay que darle un poco más de seriedad en ciertos casos, porque, bueno, la realidad del país no da otro. No es para menos. O sea, sí, Santiago, interesante lo que nos mencionas, sobre todo cómo fuiste tejiendo esa labor que tiene el diseñador hasta aterrizar en lo que realmente te gusta, ¿no? Que prácticamente es el manejo de la marca, de esto del branding, ¿no es cierto? Que es muy interesante, como se menciona en academia, tú sabes, ¿no? Que es la importancia que es trabajarle a la marca, ¿no? Santiago, un poquito quisiera que nos hables, ¿no? Así como haciendo un resumen de toda tu exposición que tuviste ahora en Signa capítulo 3, ¿sí? Me gustaría que acá un poco les converses cuál es la importancia de la tipografía en el diseño, ¿no? Sí, porque sabemos que dentro de los elementos de la tipografía, la fotografía, la ilustración, el dibujo, la cromática, las formas, la textura, ¿no es cierto? Pero en este caso, este elemento tan importante, o sea, quiero que lo definas y que menciones acá a mis estudiantes, o sea, ¿por qué es tan importante saber escoger el diseño tipográfico, ¿no? Saber escoger la letra, la tipografía, claro, ¿no? Bueno, puedo empezar aventurándome a decir algo también bastante fuerte, que la tipografía vendría a ser, o las letras en sí, gráficas, vienen a ser la representación visual del lenguaje. Si la pregunta sería cuál es la importancia, radica ahí, o sea, es decir, es la representación visual del lenguaje en el cual vamos a relacionarnos, es con el cual nos relacionamos con el mundo. El lenguaje, a través del lenguaje nos relacionamos con el mundo, con nuestro entorno, no solo con las personas. Lenguaje verbal, no verbal, y en este caso el lenguaje visual reproducido en una letra que va a representar una lengua, un habla específica, y como les mencionaba en la charla, a partir de la semiótica tipográfica, comprender ya no solo a la tipografía desde su elemento lingüístico, ¿no? Desde su componente lingüístico, es decir, lo que representa literalmente, ¿no? Como nombre, sino desde los distintos elementos que van aportando a un potencial comunicacional o a un potencial expresivo de la letra. Las letras de la tipografía dota de esa característica al lenguaje, ¿no? La expresividad. Iniciaba diciéndoles, cuando nosotros hablamos, entendemos cuando alguien grita, cuando alguien está enojado, cuando alguien está alegre, cuando alguien está triste, por el tono de voz. De igual manera, en la representación visual se puede generar ese tipo de elementos. Les ponía ese ejemplo, cuando por ahí se está escribiendo por chat y te escriben con mayúsculas, un ratito, pero me estás gritando, ¿no? ¿Por qué me grites? Entonces, sí, la percepción, es la percepción visual justamente que se tiene a partir de la tipografía. Entonces, y eso es un elemento simple en una aplicación donde la tipografía es única, digamos.
¿Qué otros elementos podemos incorporar? Los elementos del análisis formal, ¿no? La anatomía, la morfología de la propia letra, es decir, las partes, sus formas, y qué relación van a tener esos elementos con una capacidad expresiva o con una intención de comunicación. Porque esos dos elementos pueden tener. Uno es la capacidad expresiva, no puede expresar ciertos elementos a partir de la intervención cromática, de texturación, de volteo de glifos, etcétera. O una intención comunicacional, quiero transmitir esto, o quiero que se transmita esto. Pero eso tiene que ver, o va a tener una relación directa con el contexto en el que se inserte. Si no se considera el contexto en el que se inserte... Me estás hablando desde la cuestión un poquito más cultural, social, exactamente, ¿no es cierto? Del lugar en el que... Incluso del formato, porque puede ser un formato audiovisual y va a diferir de un formato impreso. Así es. Entonces, va a depender mucho de dónde va a estar insertado y del análisis que se hizo previamente de ese contexto. La importancia radica en cómo se relaciona con el mensaje, cómo se relaciona con el lenguaje, ¿sí? Ahí veíamos un ejemplo de la palabra scary, pero con una tipografía que parecían globitos, ¿no? Los globos que utilizan los payasos. Entonces hay ese choque conceptual, ¿no? Entonces leo eso, pero no me genera miedo. Le cambio la tipografía o el estilo tipográfico y ya por lo menos tengo una percepción. Tal vez no me da miedo, pero lo entiendo ya como algo miedoso. Entonces ese es el poder visual que tiene la tipografía desde las distintas intervenciones, ¿no? Y yo lo abordé desde una perspectiva semiótica porque se entiende justamente desde la semiótica que todo primero es signo y que los signos van a tener esta relación con el mundo, con la vida social, con la vida de las personas y la relación de las personas con los objetos que les rodean. Entonces, nosotros permanentemente desde niños empezamos a tener ese contacto con la texturación, con los colores y después de esos colores empiezan a tener esas asociaciones culturales, ¿no? El azul, si es que es niño, el rosado, si es que es niña. Entonces desde ahí estamos ya determinados por un contexto. Por lo tanto, un diseño no puede estar desligado de un contexto y del análisis de ese contexto. Si no, será un mensaje como tirar tiros al aire, a ver qué pato cae. Como yo digo generalmente, vender humo. Totalmente, exactamente. Bueno, Santiago, qué gusto haberte tenido acá en nuestra carrera. Sí, espero que... y bueno, yo me imagino que todo lo que mencionaste en tu exposición les va a servir muchísimo a mis estudiantes, a nuestros estudiantes de la carrera de diseño multimedia. Simplemente síganos por nuestras redes, ¿sí? Vamos a tener otros expositores dentro de nuestro Signa capítulo 3.